Nadie jamás olvidó lo que sucedió aquella tarde, cuando el sol quemaba el suelo agrietado del desierto y el viento traía más polvo que alivio. Quienes conocieron a los tres hermanos decían que eran buenos muchachos, pero marcados por pérdidas demasiado grandes para la corta edad que tenían. Julián, el mayor, llevaba sobre sus hombros una pesada responsabilidad desde los 12 años. Tomás, el del medio, era el que más sentía ira por todo, de la vida, del hambre, del abandono. Y estaba el pequeño Mateo, que aún miraba el mundo con ojos puros, como si el desierto no hubiera logrado borrar la esperanza que vivía en él. Vivían solos en una casa sencilla de barro seco, cerca de un pueblo casi olvidado, donde el agua era escasa y la compasión aún más. La vida de ellos era dura. Todos los días, Julián salía temprano en busca de cualquier cosa que pudieran cambiar por comida. Un pedazo de leña, un cactus, alguna fruta silvestre. Tomás, con su manera más retraída, se quedaba para cuidar la casa y a su hermano menor, pero lo hacía siempre con prisa y una mirada desconfiada. En cuanto a Mateo, Mateo era diferente. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, como escuchar el canto de un pájaro raro o ver brotar una flor entre las piedras. Aunque apenas tenía 8 años, solía rezar antes de dormir, susurrándole a Dios como si conversara con un amigo íntimo. Nadie entendía de dónde provenía tanta fe, pero allí, en aquel despiadado desierto, Mateo era como un hilo de luz insistente. Aquel día en particular, el calor parecía más cruel de lo habitual. Julián regresaba del pueblo con una pequeña porción de arroz envuelta en un paño arrugado, sudoroso y cansado de oír tantos no en el camino. Tomás estaba limpiando el patio cuando oyó los pasos de su hermano mayor y fue a su encuentro con una mirada impaciente. Discutieron por cosas pequeñas, como siempre, y Mateo, como solía hacer en esos momentos, se alejó en silencio y se sentó bajo la tenue sombra del arbusto detrás de la casa. No entendía por qué los hermanos estaban tan enfadados, pero rezaba en voz baja para que algún día la paz volviera a morar allí. Fue en ese preciso instante cuando vio la silueta de un hombre acercándose por la carretera de tierra seca. El hombre parecía frágil, caminaba despacio y llevaba un bastón torcido para apoyarse. Su ropa estaba desgastada por el tiempo y sus ojos, incluso a lo lejos, transmitían algo difícil de explicar. Una mezcla de dolor, cansancio y, sin embargo, serenidad. Cuando se detuvo frente a la casa, no pidió nada de inmediato. Permaneció allí unos segundos, como si esperara algo más allá de comida. Julián fue el primero en acercarse. Miró al anciano de arriba abajo y con impaciencia preguntó qué quería. Al oír el pedido de un poco de comida, Julián murmuró que apenas tenía para sí y dio la espalda, entrando a la casa sin mirar atrás. Tomás, que lo observaba todo desde adentro, salió enseguida, molesto por la presencia del extraño. Con el rostro fruncido y los hombros rígidos, tomó un puñado del arroz que Julián había traído y se lo entregó al hombre, extendiéndole el paño con desdén. «Es solo esto. Nosotros también estamos pasando hambre», dijo secamente, antes de volver adentro y cerrar la puerta. El anciano agradeció con un leve gesto de la mano, sin palabras, y se quedó parado frente a la entrada como si aún esperara algo. Mateo, que había observado todo en silencio desde la sombra, se levantó despacio y caminó hacia él. Sus ojos estaban llenos de compasión, no de lástima. Sin decir nada, tomó la mano del hombre y lo llevó hasta la parte trasera de la casa, donde guardaba, escondido, el resto de un pan duro que había reservado intencionadamente aquella mañana. Se sentaron juntos en el suelo de tierra batida, cerca del antiguo pozo seco. Mateo partió el pan por la mitad y se lo entregó al anciano como si se tratase de un banquete. «Usted puede comer todo lo que quiera. Yo no tengo tanta hambre hoy», dijo con una tímida sonrisa. El anciano lo miró con ojos llenos de emoción, y fue la primera vez que algo diferente brilló en esa mirada cansada.
Después de comer, el hombre apoyó la mano en el hombro del niño y preguntó, en voz baja, si podía descansar un poco allí. Mateo no dudó. Tomó una manta ligera que usaba por la noche y la extendió sobre el suelo, haciendo señas para que el anciano se recostara. En ningún momento pareció asustado o desconfiado. Era como si supiera, en el fondo, que aquel hombre llevaba consigo algo más, allá de su apariencia frágil. Julián observaba desde la ventana, sin entender por qué Mateo insistía en tratar a los extraños como si fueran de la familia. Murmuró algo sobre ingenuidad y se fue a ocuparse de sus tareas, tratando de ignorar la creciente molestia en su pecho. Tomás, por su parte, parecía irritado con la presencia del hombre en la parte de atrás de la casa, pero evitaba el enfrentamiento directo. El tiempo pasaba despacio aquella tarde. El anciano durmió un rato bajo la manta que Mateo había extendido, y el niño se quedó cerca, sentado en el suelo, dibujando formas invisibles con el dedo en la arena. No era habitual que recibieran visitas, mucho menos a alguien así, tan sereno, tan diferente. Había en él algo que nadie conseguía explicar, pero Mateo no necesitaba explicaciones. Él lo sentía. Cuando el hombre despertó, ya casi era de noche. El cielo del desierto empezaba a teñirse de tonos anaranjados y el viento se volvía más suave. Se levantó despacio, miró a su alrededor como si se despidiera de un lugar querido y luego se acercó de nuevo a Mateo. Colocó sus manos sobre la cabeza del niño y pronunció una breve oración, de esas que no necesitan muchas palabras para llegar al alma. Julián y Tomás, sin saber por qué, también salieron de la casa en ese momento y se quedaron observando a lo lejos. El anciano miró a cada uno de ellos a los ojos y dijo algo que hasta hoy resuena en la memoria de quien lo escuchó. Dios conoce el corazón de cada uno, y cuando un corazón es puro, Él transforma todo a su alrededor. Tras esto, se volvió y comenzó a caminar de regreso por el mismo camino por el que había venido, sin mirar atrás. Mateo se quedó mirando hasta que el anciano desapareció entre el polvo del horizonte. Sentía algo diferente en el pecho, no tristeza ni una alegría pura, sino una especie de paz que lo hacía querer llorar y sonreír al mismo tiempo. Julián, en silencio, regresó lentamente a la casa, pero antes de pasar por la puerta, miró a su hermano menor con una mirada que rara vez usaba, de respeto. Tomás se quedó un poco más tiempo afuera, con los brazos cruzados y una expresión confusa. Él no era de emocionarse con nada, pero algo en ese momento lo perturbaba profundamente, como si hubiera perdido una oportunidad que no volvería. La noche cayó despacio, y los tres hermanos durmieron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos martillando en la cabeza. A la mañana siguiente sucedió algo extraordinario. Cuando Julián salió temprano para buscar agua en el pozo seco, más por costumbre que por esperanza, notó algo extraño. El suelo alrededor del pozo estaba húmedo, como si hubiera llovido durante la noche, lo cual era prácticamente imposible en aquella región. Corrió a buscar un balde y, al bajarlo, oyó el sonido más increíble, el ruido del agua tocando el fondo. Gritó a los hermanos, y Tomás vino corriendo, incrédulo, seguido por Mateo, que, al ver la escena, simplemente cerró los ojos y dijo: «Gracias, Dios». Era agua limpia, fresca y en abundancia. No podían entender cómo era posible, pero sabían en el fondo que no era una coincidencia. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Aquellos que antes pasaban de largo junto a la casa de los tres hermanos, ahora venían a ver con sus propios ojos el milagro del pozo. Algunos trataban de explicarlo diciendo que podía tratarse de un manantial olvidado. Otros hablaban de cambios en el acuífero, pero quienes conocían aquella tierra sabían, eso no tenía sentido. El pozo había estado seco durante años, e incluso en épocas de lluvia no se llenaba. Julián y Tomás, quienes siempre habían sido escépticos con esas cosas, empezaron a recordar al anciano.
Comenzaron a repasar cada detalle de aquella visita, su apariencia, la forma en que hablaba, lo que dijo antes de irse. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar dentro de ellos, despacio, pero de forma firme, como el agua desgastando la piedra. En los días siguientes, Julián empezó a tratar a sus hermanos con más cuidado. Seguía siendo serio, aún cargaba el peso de ser el mayor, pero ahora escuchaba más. Tomás, que antes evitaba cualquier muestra de afecto, fue el primero en sentarse con Mateo para preguntarle por qué había dado todo al anciano a pesar de tener tan poco. La respuesta de Mateo fue sencilla, pero desarmó cualquier resistencia, porque sentía que él necesitaba más que yo, y porque quería que supiera que aún hay gente buena en el mundo. Tomás no respondió nada, solo se quedó allí, en silencio, con los ojos llenándose de lágrimas sin que se diera cuenta. Fue la primera vez, después de mucho tiempo, que sintió su corazón liviano. El milagro del pozo no trajo solo agua a la casa, también trajo un tipo de reconciliación que hasta entonces parecía imposible. Las discusiones disminuyeron. El silencio entre ellos, que antes era pesado y estaba lleno de rencor, se convirtió en un espacio para escuchar. Poco a poco, comenzaron a compartir las tareas de una manera más ligera. Julián enseñaba a Mateo a cuidar del huerto improvisado que estaban tratando de plantar ahora que había agua. Tomás, que siempre evitaba hablar sobre el pasado, comenzó a contar historias de la infancia que los tres habían vivido juntos antes de la muerte de sus padres. Era como si algo dormido dentro de ellos se estuviera despertando, y todo eso había comenzado con un acto sencillo, pero lleno de amor: compartir lo poco que tenían con un desconocido. Cierta tarde, mientras limpiaban el área alrededor del pozo, Tomás encontró algo enterrado cerca de la base. Era un pequeño saco de tela, antiguo y polvoriento, atado con una cinta roja desteñida. Al abrirlo, encontró algunas monedas antiguas y un trozo de papel amarillento con una frase escrita a mano: «Quien siembra amor, cosecha milagros». Se quedaron sin entender de dónde había venido aquello, pero inmediatamente pensaron en el anciano. Ninguno de los tres recordaba haberlo visto cargar algo consigo, además del bastón. Era otra de esas señales que no se explican con lógica, pero que tocan el alma y cambian algo en el interior. Julián guardó el papel doblado dentro de una cajita de madera que pertenecía a su madre, como si estuviera protegiendo un secreto precioso. Ese mismo día, Julián hizo algo que no había hecho desde que murieron sus padres. Llamó a sus hermanos para rezar. No supo exactamente qué decir, no tenía las palabras bonitas que veía usar a otros, pero habló con el corazón. Se arrodilló en el suelo seco, puso las manos sobre su regazo y con la voz entrecortada dio gracias a Dios. Agradeció por el pozo, por el cambio en la casa, pero sobre todo por haber abierto los ojos antes de que fuera tarde. Tomás, algo incómodo, lo acompañó en silencio. Mateo, con los ojos brillando, tomó la mano de los dos como quien sabe que ese momento es sagrado. Aquella oración fue breve, pero sincera. Fue allí donde los tres, sin decir mucho, se reconectaron de una manera que el dolor había impedido durante tanto tiempo. En los días que siguieron, empezaron a notar otros pequeños cambios. Las plantas del patio comenzaron a florecer con una rapidez que nadie esperaba. Los vecinos, que antes apenas hablaban con ellos, pasaron a acercarse, trayendo pan, ropa y palabras de aliento. Una señora del pueblo llegó a decir que el ambiente alrededor de la casa parecía distinto. Más ligero, dijo, como si allí reinara la paz. Julián no podía explicarlo, pero también lo sentía. No era solo el milagro del pozo, ni las monedas enterradas. Era como si una presencia permaneciera con ellos, invisible pero real. Una presencia que les recordaba, cada día, la visita de aquel anciano y el gesto de amor que lo cambió todo. Un día,
Mientras caminaba solo por los alrededores, Julián encontró a un hombre sentado a la sombra de un árbol seco al borde del camino. Por un instante, su corazón se aceleró. Pensó que era el mismo anciano al que habían acogido. Pero al acercarse, se dio cuenta de que era solo un viajero cansado, con los pies heridos y los ojos perdidos. Sin pensarlo dos veces, le ofreció agua y un pedazo de pan que llevaba consigo. El hombre agradeció con una sonrisa y una expresión de sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a tanta amabilidad. En ese momento, Julián comprendió cuánto había cambiado. Antes habría pasado de largo. Ahora sentía que negar ayuda era lo mismo que cerrar la puerta a Dios. Y en ese gesto simple encontró una paz que no sabía que estaba buscando. Al volver a casa, contó a sus hermanos lo sucedido. Tomás escuchó en silencio y con una leve sonrisa dijo solamente: «Creo que ahora es nuestro turno de hacer por los demás lo que ese hombre hizo por nosotros». Mateo, como siempre, asintió con un brillo en la mirada. No necesitaba palabras para entender. Desde aquel día, los hermanos decidieron mantener el pozo abierto no solo para ellos, sino para quien lo necesitara. Construyeron un pequeño banco al lado, donde cualquier viajero pudiera descansar. Dejaron allí un jarro con vasos de barro, y pronto se difundió la noticia de que había un lugar en medio del desierto donde se aliviaba la sed. No solo la del cuerpo, sino también la del alma. Lo que antes era solo una casita olvidada en medio del desierto, se convirtió en un punto de encuentro. La gente venía no solo por el agua, sino por la forma en que se sentían acogidos allí. Era como si, de alguna manera, la bondad de Mateo hubiera impregnado ese lugar. Y los hermanos, antes endurecidos por el dolor, ahora sonreían con facilidad. Cada gesto simple, ofrecer un vaso de agua, escuchar una historia, compartir un pedazo de pan, se hacía con una especie de reverencia silenciosa, como quien entiende que participa de algo mayor. Ninguno de ellos se había vuelto religioso en el sentido formal, pero todos sabían que había una mano invisible guiando esa nueva etapa de sus vidas. Una noche, Mateo tuvo un sueño que jamás olvidó. En él, el anciano aparecía de nuevo, pero esta vez con ropas claras, un rostro iluminado y una voz suave que decía solamente: «El corazón puro es como una fuente que nunca se agota». Al despertar, no se lo contó a nadie por algunos días. Guardó aquello como si fuera un secreto entre él y el cielo. Pero al ver a sus hermanos riendo juntos en una tarde cualquiera, decidió compartirlo. Lo contó con la sencillez habitual y los dos lo escucharon sin interrumpir. Julián tragó saliva. Tomás solo se pasó la mano por los ojos como tratando de disimular la emoción. No dijeron nada en voz alta, pero en el fondo sabían, el anciano era más de lo que parecía, y aquel sueño solo confirmaba lo que, en el fondo, ya creían. Con el pasar de los meses, el pozo nunca volvió a secarse. Incluso en épocas de calor intenso, el agua permanecía allí, limpia y abundante. Los expertos del pueblo fueron llamados para investigar, pero ninguno logró dar una explicación satisfactoria. «Es como si este pozo tuviera vida propia», dijo uno de ellos, impresionado. Para los hermanos, sin embargo, no había misterio. Sabían que aquello era fruto de algo mucho más profundo que la geología o la coincidencia. Era respuesta, era cuidado. Era quizás un recordatorio constante de que cuando el amor es sincero, transforma el lugar donde toca. Y aquel suelo, que antes estaba seco de todo, de agua, de afecto, de fe, ahora florecía en todos los sentidos. Y no era solo el pozo el que florecía. Las relaciones entre los hermanos, antes tan marcadas por silencios y rencores, se hicieron más fuertes. Julián, quien llevaba el peso de ser el protector, empezó a confiar más en los demás. Tomás, que vivía a la defensiva, comenzó a mostrar un lado sensible que ni él sabía que tenía. Y Mateo, a pesar de ser el más pequeño,
se convirtió en el centro de equilibrio de aquella casa. No por ser el más sabio o el más fuerte, sino por ser el más sencillo. Su manera de amar, sin esperar nada a cambio, enseñó más que cualquier consejo. Fue él quien abrió la puerta. Fue él quien vio más allá de las apariencias. Y fue a través de él que Dios tocó todos los corazones. Un día, mientras limpiaban los alrededores de la casa, encontraron grabada en la madera de la puerta trasera algo que ninguno de ellos recordaba haber hecho. Una pequeña cruz tallada, sencilla, pero perfectamente dibujada. Estaba allí, justo en el centro, como si siempre hubiera estado, pero nadie la había notado. Tomás se quedó mirando aquello por un buen rato. ¿Será que fue él?, preguntó en voz baja, sin necesidad de decir quién era él. Mateo solo sonrió. No necesitaban pruebas, no necesitaban respuestas. La fe que ahora habitaba en ellos no provenía de la lógica, sino de las experiencias que dejaban huellas, huellas reales, que transformaron la forma en que veían el mundo y a sí mismos. Con el tiempo, otras personas comenzaron a relatar pequeños cambios en sus vidas después de pasar por allí. Una mujer dijo que encontró la paz para perdonar a alguien que la había herido. Un señor contó que después de años sin rezar, sintió el impulso de hablar con Dios allí, sentado junto al pozo. Nadie podía explicar, pero todos sentían algo diferente en ese lugar. Los hermanos, ahora más unidos que nunca, continuaron viviendo con sencillez. No se hicieron ricos, no se mudaron, no construyeron templos. Siguieron siendo ellos mismos, con sus limitaciones, pero ahora con una mirada distinta sobre la vida. Sabían que habían sido alcanzados por algo mucho mayor, y eso era suficiente. A veces, cuando caía la noche y el silencio del desierto lo invadía todo, Julián salía solo y se sentaba junto al pozo. Observaba el agua reflejando las estrellas y pensaba en cómo todo había cambiado desde aquel día. A veces se preguntaba por qué habían sido elegidos para vivir aquello. Otras veces ni lo intentaba comprender. Simplemente agradecía en silencio. El dolor de la pérdida de sus padres aún existía, pero ahora venía acompañado de un consuelo difícil de explicar, como si alguien allá arriba dijera cada día: «Nunca los abandoné», y eso era suficiente para que él respirara hondo y siguiera firme, cuidando de sus hermanos con más ligereza en el corazón. Tomás, por su parte, se había vuelto una persona más observadora. A veces se sorprendía recordando la forma en que trató al anciano aquella tarde. Sentía un profundo arrepentimiento, pero no con una culpa paralizante. Era un tipo de dolor que enseñaba, que formaba. Y por eso comenzó a cambiar. Empezó a escuchar más, a juzgar menos. Ayudaba a los vecinos sin esperar nada a cambio, y siempre dejaba un poco de comida junto al pozo, por si alguien lo necesitaba, decía. Sabía que nunca volvería a ver a ese anciano, pero de alguna manera sentía que él nunca se había ido por completo. En todo lo que vivían ahora había un rastro de su presencia, una presencia discreta, pero constante. Mateo seguía siendo el mismo niño sencillo, pero ahora sus ojos brillaban con más intensidad. Crecía rápido, pero sin perder la ternura. A veces se sentaba cerca del pozo y se ponía a cantar suavemente los himnos que había aprendido con su madre, o simplemente conversaba con Dios como siempre lo hizo, con naturalidad y confianza. Nunca buscó reconocimiento por lo que hizo aquel día. De hecho, ni siquiera pensaba que había hecho algo tan grandioso. Para él simplemente había hecho lo que su corazón le decía. Quizás por eso todo sucedió como sucedió, porque Dios se revela muchas veces a través de los pequeños, y fue mediante la pureza de Mateo que se restauró una familia entera. Cierto día, una señora mayor que había oído hablar de la historia fue a visitar el pozo. Llevaba una botellita para llenarla
y un corazón lleno de dudas. Permaneció allí unos minutos, mirando la casa sencilla, a los hermanos riendo a lo lejos, el banco de madera bajo la improvisada sombra. Cuando Mateo se acercó y le preguntó si deseaba un vaso de agua, ella comenzó a llorar. Dijo que no sabía por qué, pero sentía una paz que hacía años no experimentaba. Él no dijo nada, solo se quedó a su lado hasta que las lágrimas cesaron. Así fue como muchos pasaban por allí, recibiendo mucho más de lo que buscaban. Y cada vez que eso ocurría, los hermanos recordaban, con respeto y gratitud, a aquel anciano de pasos lentos y ojos profundos que apareció de la nada y lo cambió todo. El tiempo pasó, pero aquella historia nunca dejó de contarse. No porque los hermanos buscaran fama o reconocimiento, nada de eso, sino porque quien presenciaba aquel lugar sentía algo diferente y volvía a contarlo a los demás. Y poco a poco, lo que comenzó con el gesto de bondad de un niño se convirtió en un testimonio vivo de fe, transformación y amor. Muchos preguntaban si sabían quién era realmente aquel anciano. Siempre respondían de la misma manera: no sabemos su nombre, pero sabemos lo que dejó. Y eso era suficiente, porque en el fondo sabían que él no era solo un hombre común, era un enviado, una señal. Hoy, quien pasa por allí aún encuentra el pozo. La casa sencilla permanece, con las marcas del tiempo, pero llena de vida. Los hermanos crecieron, tomaron caminos diferentes, pero siempre vuelven cuando pueden. Mateo, ya adulto, nunca perdió esa mirada serena. Continúa creyendo en el bien, sigue acogiendo a quienes llegan cansados, y cada vez que alguien pregunta por qué esa agua nunca se secó, responde sonriendo: porque vino del cielo, como la esperanza, y quien lo escucha siente que no es solo una metáfora, porque en ese lugar la fe huele a tierra mojada y sabe a milagro. Muchos trataron de entender todo lo que sucedió allí. Algunos escribieron, otros quisieron convertirlo en leyenda, pero quienes lo vivieron saben, no fue una historia inventada, ni un cuento de tradición. Fue vida real, fue dolor que se transformó en cura, fue soledad que se convirtió en encuentro, fue el cielo tocando la tierra, en la forma de un anciano que pidió un pedazo de pan y dejó una eternidad de enseñanzas. Ninguno de ellos olvidó lo que escuchó aquella tarde. Dios conoce el corazón de cada uno, y esa frase quedó resonando para siempre en ellos, como una verdad que ningún tiempo puede borrar. Hasta el día de hoy, nadie sabe explicar exactamente lo que sucedió aquel día. Tal vez ni sea necesario, porque hay cosas que no se explican, solo se viven. El mayor, el más duro, el más inocente. Todos fueron tocados de manera diferente, pero con el mismo propósito. El anciano se fue sin dejar nombre, sin dejar dirección, pero dejó algo mucho mayor, un nuevo camino para 3 hermanos perdidos. Y quien escucha esta historia no puede salir siendo el mismo, porque recuerda con fuerza y sencillez que el amor verdadero no necesita mucho para comenzar, solo un corazón dispuesto a abrir la puerta.